fisiológica de hemoplasma patológico. ¿En qué caso vamos a tener disminución de leucocitos? En cierto proceso de infección agudo. Recuerden, es de un contrasentido, pero es así en la práctica. Dijimos que los leucocitos sirven para defendernos contra las infecciones. Entonces, lo lógico es esperar que frente a un proceso infeccioso siempre tengamos leucocitosis. Sin embargo, hay ciertas infecciones agudas como la tifoidea, fiebre malta, alguna virosis, en donde en vez de aumentar los leucocitos, disminuyen los leucocitos. Y es importante tener en cuenta eso, porque en la tifoidea, por ejemplo, uno puede encontrar 3.000, 4.000 leucocitos por microlitro en caso de infecciones agudas. Las leucemias agudas. Mencionamos en la clase anterior que en las leucemias crónicas hay leucocitosis. He tenido pacientitos con 800.000, 900.000 leucocitos por microlitro. En cambio, en las leucemias agudas ocurre lo inverso, la leucopenia. Entonces, en las leucemias crónicas tenemos leucocitos, en las leucemias agudas leucopenia. Radiaciones que destruyen a la médula ósea, sustancias tóxicas que deprimen el desarrollo de los elementos de la sangre, y la anemia plástica, en donde dijimos que desaparecía la médula, por lo tanto desaparecen los leucocitos, eritrocitos y plaquetas. A los leucocitos los hemos clasificado en dos grandes grupos: granulocitos, los que tienen gránulos, y los agranulocitos, los que no tienen gránulos. Entre los granulocitos dijimos que todavía se distinguen tres tipos de granulocitos dependiendo de la coloración que toman sus gránulos con los colorantes de Romanowski. Tenemos los eosinófilos, la granulación de color rojo ladrillo, neutrófilos y la coloración azul rosado pálido, y basófilos y los gránulos toman con una coloración azul violeta. Y entre los agranulocitos tenemos a los monocitos y a los linfocitos. Linfocitos que son de dos tipos, grandes y pequeños, es obvio la definición. Hablando en particular de los granulocitos. Los granulocitos se llaman así porque tienen gránulos. Tienen tres tipos de granulaciones: granulaciones primarias, secundarias y terciarias. Granulaciones primarias son semejantes en todos los granulocitos, o sea, los eosinófilos, basófilos y neutrófilos tienen granulaciones primarias semejantes. Por eso decimos que son semejantes en todos los granulocitos. En las células adultas pierden sus características pintoriales. Estas granulaciones primarias están presentes en las células adultas, pero ya no es posible identificarlo por los colorantes habituales. Por eso decimos que pierden sus características pintoriales. Realmente son lisosomas, sus contenidos son enzimas para digerir a los carbohidratos, proteínas, con una importante excepción: no tienen lipasas. O sea, como veremos después, los granulocitos neutrófilos no dependen de las infecciones, van a fagocitar, van a digerir los microbios. Hay microbios que están envueltos en una cápsula de grasa, no lo puede destruir nuestro neutrófilo, pero si está constituido en carbohidratos y proteínas, fácilmente lo destruye. Entonces tiene enzimas para digerir carbohidratos y proteínas y no tiene esterasa. Recuerden, no tiene esterasas. Las granulaciones secundarias o específicas. Estas granulaciones sí son propias de cada tipo de granulocito y son los que sirven para diferenciarlos unos de otros. Son específicos para cada tipo de granulaciones. Su contenido varía dependiendo de qué granulocito se trate. Conservan sus características pintoriales en las células adultas. Es obvio, hace un ratito vimos el dibujo de los granulocitos con granulación de diferentes colores. ¿Qué tipo de granulaciones habrán dibujado? ¿Serán las primarias? Si fueran las primarias, habría que dibujarlos igual en los tres tipos de granulocitos, y además no se ven en las células adultas. Son las granulaciones secundarias, esas que hemos descrito como rojo ladrillo, azul violeta, en fin, son de tipo de las granulaciones secundarias. Conservan sus características pintoriales en las células adultas. Las terciarias se han descrito en los neutrófilos. Algunos dudan que existen en los eosinófilos y basófilos, pero en las terciarias, en los granulocitos, sí está definitivamente demostrado que existen estas granulaciones terciarias.
Acá un dibujito de los tres tipos de granulaciones. Granulaciones primarias dijimos que eran muy semejantes a los lisosomas, contienen hidrolasas ácidas, contienen mieloperoxidasa. Recuerden esa mieloperoxidasa. Es una enzima que en su fórmula tiene también al hierro. Granulaciones secundarias específicas de los neutrófilos, romano numerosos en la célula con contenido implicado en la respuesta inflamatoria. Gránulos terciarios contienen enzimas segregadas por la célula y muy importante en el proceso de la diapedesis, cuando tienen que atravesar la membrana basal, la destruyen con el contenido de granulaciones terciarias. Después veremos. Bueno, otro dibujito más de lo mismo. Esto sí es importante, el proceso de maduración de los neutrófilos. Acá tenemos el proceso de maduración que ya hemos visto en otras series, las stem cells dando las células CFUL, células CFUS, las células CFUL que maduran las células linfocitos y las células CFUS que dan por una parte las BFUE. ¿A qué se transforman? Eritrocitos, las células CFU megacariocitos que nos van a dar las plaquetas y las células CFUC. De modo que estas células CFUC son las primeras que van a dar la serie granulocítica, las unidades formadoras de colonias en cultivo, así se llaman. Da una célula intermedia, célula CFUGM, unidades formadoras de colonias granulocito-monocito, que como ya sospechan, por una parte dan a los monocitos y por otra parte a los granulocitos. Cuando van a dar a los granulocitos, la primera célula de esta serie es el mieloblasto. Mieloblasto da origen al promielocito, el promielocito al mielocito, el mielocito al metamielocito, abastonado y segmentado. Hay ciertas características a mencionar de las stem cells hasta las células CFUGM, son morfológicamente indiferenciadas, igual que en la serie de Detroit, de los primeros estadios. Todos se parecen entre sí, se parecen a los linfocitos pequeños. ¿Recuerdan cómo se los diferencia uno de otros? ¿Cómo se han diferenciado estas células y morfológicamente son exactamente iguales? ¿Recuerdan qué diferencia a los diferentes estadios de las células? Las moléculas CD, la molécula CD. Aparecen diversas moléculas CD en los diferentes estadios que permite diferenciarlos en las etapas. A partir del mieloblasto recién se puede diferenciar por su morfología. Y acá están dibujados los diferentes estadios a partir del mieloblasto. De las stem cells hasta las células CFUS se encuentra en sangre en médula ósea y ocasionalmente en sangre periférica. Pero desde las células CFUC hasta el metamielocito normalmente solo se encuentra en la médula ósea. De modo que en sangre periférica solamente se encuentran abastonados y segmentados. O sea, todo este estadio de maduración hasta el estadio de abastonado, como mencionamos en la clase anterior, se produce en la médula ósea. Cuando es abastonado recién abandona la médula y pasa a sangre periférica, en donde en 1 o 2 días se transforma en segmentado adulto. El proceso de maduración requiere ciertos cambios. En primer lugar, en la serie eritroide, recuerdan un hecho notable, era la disminución progresiva del volumen celular. A medida que la célula maduraba, el volumen celular iba disminuyendo. Acá no ocurre lo mismo. Más o menos el volumen se mantiene a lo largo de toda la evolución, desde el mieloblasto hasta el segmentado. Pero sí hay cambios en el núcleo. En primer lugar, el núcleo va a cambiar de forma. El núcleo en el mieloblasto es un núcleo grande, muy prominente, muy activo. En el promielocito es un núcleo ya de menor volumen, en el mielocito de mucho menor volumen. En el metamielocito aparece una indentación en uno de los polos, empieza a deformarse el núcleo. Ese proceso de indentación avanza más y tenemos el abastonado, cuyo núcleo tiene la forma de un bastón. Ese proceso avanza más y divide el núcleo en segmentos, entonces tenemos el segmentado. Puede volver a dividirse en 2 o 4 segmentos. Recuerden que la célula adulta tiene 2 a 4 segmentos. Cuando tiene más de 2 segmentos, más de 4 segmentos, ¿cómo llamamos? Hipersegmentación. ¿Y eso qué nombre tiene? ¿Recuerdan? Hablamos en la clase anterior. Deviación de Rich. ¿Cuándo se produce? Cuando hay deficiencia de vitamina B12 y o ácido fólico. Entonces, normalmente los segmentados tienen 2 a 4 lóbulos, la célula adulta. Entonces, un hecho que notable es que no hay disminución del volumen celular. En segundo lugar,
deformación progresiva del núcleo. En tercer lugar, eliminación de los nucleolos. Acá también el único estadio donde se notan los nucleolos claramente visibles es en el mieloblasto. A partir del promielocito ya no se encuentran nucleolos. Otro hecho notable es la aparición de la granulación. En nuestros neutrófilos, recuerdan, tiene 3 tipos de granulaciones: primarias, secundarias, terciarias. Las primarias aparecen en el promielocito. Ahí en azul les he pintado las granulaciones primarias en gran cantidad en el promielocito. En los estadios posteriores ya no se forman granulaciones primarias. En cada mitosis se reparte entre las células cistas, por lo tanto la cantidad de granulaciones primarias va disminuyendo, hasta que al llegar el abastonado ya no se ven, ni en el segmentado tampoco. ¿Por qué no se ven las granulaciones primarias? Están ahí, pero pierden sus características tintoriales. O sea, no es que desaparezcan, sino que ya pierden sus características tintoriales. Entonces las granulaciones primarias aparecieron en el promielocito. Luego aparecen las granulaciones secundarias, acá en violeta, en rosado, a partir del mielocito, y su número va aumentando progresivamente. Las granulaciones primarias, repito, aparecieron en el promielocito y su número va disminuyendo progresivamente, hasta que en los estadios maduros ya no se pillen, desaparecen la capacidad de tomar el colorante. Las granulaciones secundarias aparecen en el mielocito y su número va aumentando progresivamente, y la máxima cantidad lo tenemos en el segmentado. Las granulaciones terciarias aparecen en el metamielocito y su número va aumentando progresivamente. A ver, por favor. Bueno, ahí el aspecto morfológico real. Recuerden, cuando hablamos de desviación izquierda, mencionamos que todos los estadios anteriores de maduración, el mieloblasto, el promielocito, el mielocito, el metamielocito hasta bastonado, finalmente el segmentado hasta bastonado, maduraba en la médula ósea. Cuando son abastonados, recién salen a sangre periférica y en el plazo de 1 a 2 días se transforman en segmentados adultos. Entonces decíamos, si tomamos 100 células de sangre periférica, ¿qué célula de esta serie vamos a encontrar? ¿Qué pasó? Dijimos que todo el proceso de maduración, todo ese esquema ocurre en la médula ósea. ¿Hasta cuándo? Hasta el estadio de abastonado. El abastonado sale a sangre periférica, entonces tenemos abastonado en sangre periférica, que en el plazo de 2 a 3 días se transforma en segmentado adulto. Entonces, si tomamos 100 células de sangre periférica, ¿qué células encontramos de esta serie? Abastonados y segmentados. Abastonados y segmentados. Abastonados que acaban de salir de la médula y segmentados que ya son las células adultas. ¿Cuánto es el porcentaje de abastonados que encontramos en esas 100 células? Ya dijimos 1 a 4%. Es importante que recuerden esas cifras porque va a ser pan de todos los días en su trabajo de clínica. Todos los abastonados 1 a 4%, el resto son segmentados. Hay casos en los cuales el número de abastonados aumenta. Cuando aumenta hablamos de desviación izquierda. Y decíamos que si la médula estaba muy apurada en producir los leucocitos, incluso los bota antes de que maduren. Pueden aparecer metamielocitos, pueden aparecer mielocitos, y también hablamos de desviación izquierda. Otros hablan de desviación ultraizquierda. Entonces, desviación izquierda, entonces, ¿qué significa? Aumento de abastonado y o aparición de elementos más jóvenes en sangre periférica. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando la médula está produciendo leucocitos, neutrófilos a gran velocidad. ¿Y cuándo producirá leucocitos a gran velocidad? Cuando hay infecciones. Entonces, encontrar desviación izquierda es pues sinónimo de infección. Bueno, ahí está el número normal de abastonados en sangre periférica, 1 a 4%, desviación izquierda aumenta el número de abastonados,
o aparición en sangre periférica, por favor, en ese sentido, o aparición en sangre periférica en elementos más jóvenes, causa procesos infecciosos agudos y en las leucemias, en especial leucemias agudas. Las leucemias agudas pueden aparecer hasta mieloblastos y es característico, si uno encuentra un mieloblasto en sangre periférica, puede apostar ya que está frente a un caso de leucemia. Para que recuerden, desviación derecha, hipersegmentación de los neutrófilos, causa deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico. Los neutrófilos salen a sangre periférica, en sangre periférica permanecen de 4 a 8 horas, formando el compartimiento marginal. Recuerdan que son los que están pegados al endotelio y pulso circulante la que está circulando. Lo mismo que hablamos de los leucocitos en general. Polimorfo nuclear neutrófilos en los tejidos. Luego de 4 a 8 horas van a depositarse en los tejidos, abandonan la sangre por un proceso llamado diapedesis, permanecen en los tejidos, no sabemos si 24, 48 horas o más. Tejidos que almacenan gran cantidad de neutrófilos, pulmones, hígado, vaso, aparato digestivo. Son estructuras que tienen que ver con la respuesta inmunitaria y ya veremos la función que cumple. Características de la membrana de los neutrófilos. La reacción que van a experimentar los neutrófilos va a depender mucho de los receptores que tienen a nivel de la membrana celular, antígenos de superficie, igual que los eritrocitos que ustedes han visto, los antígenos de grupo sanguíneo, en fin. También los neutrófilos tienen gran cantidad de moléculas que actúan como antígenos en la membrana celular. Moléculas receptoras, muy importantes para reaccionar a ciertos ligandos, para sustancias quimiotácticas, veremos enseguida eso. Receptores para la fracción FC de las inmunoglobulinas G, receptores para C3b del sistema del complemento y acumulación de ciertas enzimas, en especial las oxidases. Las oxidases tienen una función muy importante en la activación del neutrófilo. En las granulaciones primarias de los neutrófilos que encontramos, recuerdan que las granulaciones primarias son semejantes a los lisosomas y básicamente su contenido son enzimas. Enzimas para la digestión de carbohidratos, proteínas, no tienen esterasas. Tienen mieloperoxidasa. ¿Qué hace la mieloperoxidasa? La mieloperoxidasa transforma ¿qué sustancia es esta?